Buenos días, Leti. Buenos días, Ingrid. Buenos días, Edurne. Buenos ¿Cómo días a están? todas, Buenos a días. todos. Hola, Muy buenos días, queridas, ¿cómo están? aquí de vuelta de unas kilométricas vacaciones, como dice Ernesto. Pues sí, que súper vacaciones. Pues mi querida Ingrucha, bienvenida nuevamente a la Capirucha. Bienvenido también el buen Alejandro, que ya están de regreso ambos. Y si gustan, compañeras, pues entrando en materia, pues ya cerró, ya hubo los cierres de pre-campaña y pues hubo discursos de chile, mole y picadillo y pues cada quien se iba deteniendo, por ejemplo, en los discursos de Claudia en las partes que consideraba importantes o interesantes. Nosotros tenemos un clip que precisamente ella publicó y que si les parece vamos escuchando a Claudia Sheinbaum en uno de los fragmentos de esta exposición que hizo en el cierre, a una Claudia Sheinbaum que la sentía yo más auténtica, más natural que en otros momentos. Y pues vamos a escuchar este video, este fragmento de la lectura, la visión que tiene Claudia Sheinbaum, la precandidata, la candidata de Morena a la presidencia de la República. El primero es la unidad. Dije en el Monumento a la Revolución, y creo que no me equivoco, al decir que somos el movimiento más importante, social y político, en contra del neoliberalismo en el mundo. Pero no nos definimos en contra de. Nosotros enarbolamos principios, causas, y se ha construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador una ruta histórica. Recuerdo que cuando tuve oportunidad de hablar en aquel cierre histórico de campaña del presidente López Obrador, en el 2018, dije, estamos entrando a una nueva era en la historia de México y no nos equivocamos. Estamos viviendo un nuevo periodo histórico y la unidad de nuestro movimiento se basa en esos principios, en esas causas, en esa construcción de un modelo que llamamos el humanismo mexicano, que está siendo ejemplo en el mundo entero. Y tenemos que tener claro que esta unidad que hemos logrado se basa en ello, que al mismo tiempo nuestro movimiento es plural, no todos pensamos exactamente igual. Sí, tenemos principios y tenemos causas, pero la diversidad y la pluralidad con la que se fue construyendo Morena y este gran movimiento social es parte también de esta riqueza en la unidad y que tenemos que cuidarla entre todos y entre todas, que nadie debe apostar a la división de nuestro movimiento, que si alguien apuesta a la división de nuestro movimiento, pues no quiere fortalecer al movimiento de transformación, que no podemos traicionar nuestros principios, nuestras causas, pero que al mismo tiempo todos tenemos que abonar a la inclusión, a la tolerancia, a que no haya sectarismos y a construir este gran proyecto que es y sigue siendo y seguirá siendo el anhelo del pueblo de México. Por ello quiero decirles que tengan... Bueno, parte de uno de los fragmentos del discurso de Claudia Sheinbaum. Ingrid Turquelles, ya que estás de regreso, pues arráncate, mi querida Ingrid, ¿cuál es tu impresión
pues Por- estos cierres y estos Oigan, discursos. ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo no quería ser la primera en hablar aquí. A ver, yo creo que hay varias cosas, varios elementos que uno puede tomar del discurso. También estuve viendo los otros discursos que dio, bastante más extensos. Hay un muy buen resumen de un tuit de Mario Campa, donde él como que desagrega bien los temas, por si alguien, digamos, quiere como empezar a ver bien cuáles son los temas que se tocaron en los discursos. Yo creo que hay cosas bien interesantes, ¿no? A grandes rasgos me da la impresión de que obviamente hay una continuidad, eso es evidente, hay una continuidad de proyectos, hay una continuidad ideológica también respecto de lo que el presidente planteó para su propio gobierno, sobre todo lo que respecta a materias, digamos, económicas, a materia de cómo se maneja el tema de la igualdad, ¿cierto? Que en el fondo es un modelo, yo no le diría no neoliberal, porque eso es casi imposible en un mundo que es neoliberal, puede ser resistente al neoliberalismo, pero obviamente se está dentro de, no se puede salir de ahí. Y un poco es un modelo que yo lo veo como una especie de proyecto de estado de bienestar, donde se propone un Estado grande, como es el que existe ahora, con un crecimiento de las empresas estatales, habla de un desarrollismo, que es un poco lo que se ha visto en este sexenio, con todos estos grandes proyectos, el Tren Maya, puertos, aeropuertos, etcétera, es decir, se busca este desarrollismo. Por otra parte, también se habla de soberanías alimentaria, energética, retomar ciertos recursos naturales y volver a explotarlos, que es un modelo totalmente de izquierda ese, económicamente hablando. Ahí Violeta es la experta en el tema del litio, pero claro que es un modelo que es 100% de izquierda, ¿no? No se habla de ningún tipo de privatización, entonces por supuesto que se opone a cualquier modelo, digamos, como de derecha neoliberal, que me imagino que es como algo que podría presentar MC o Xochitl. Hay algunas cosas como más de corte político, donde ella habla en algún momento de estos pactos que rechaza, estos pactos sin escrúpulos. Yo creo que un poco llamando al orden de toda esta cantidad de pactos que hemos visto últimamente, que son una locura. Yo creo que la cosa más loca que hemos visto es intentar negociar con Hank Ron, que ya eso es, qué bueno que se retractó Morena. Habla de la unidad, también me imagino como haciendo énfasis en esto de que no vaya a ser que se empiece como a dividir el movimiento en sectas o en grupos. Obviamente esto se corrió un gran riesgo en el momento en que se dividió con Marcelo Ebrard. Y en general habla de cosas que son bastante, digamos, de continuidad con López Obrador, como derechos humanos, ¿verdad? Que yo creo que es lo más débil de este gobierno, seguridad y derechos humanos, pero vuelve a retomar esas dos cosas. Hay una reivindicación de figuras históricas que siempre está presente en estos discursos, que a mí como chilena me llama profundamente la atención, pero entiendo que acá hay un nacionalismo un poco exacerbado, ¿cierto? Y esta potencia de bienestar habla del desarrollo con bienestar, ese es como el gran lema económico, es decir, bienestar en el sentido de que haya programas sociales, ¿verdad? De que haya aumentos salariales, del tema de pensiones, es decir, como tratar de equiparar un poco la cancha respecto de los 60 millones de pobres que hay en este país. También hay una exaltación de los logros de AMLO, que obviamente es lógico en temas de campaña, porque por supuesto que esta es una continuidad a ese gobierno. Y hay algunas cosas en las que también yo siempre intento resaltar cosas en que se diferencia del presidente, porque no podemos decir que es necesariamente lo mismo, ¿cierto? Ella se presenta como una mujer científica, madre, o sea, apela mucho al género, desde donde ella se posiciona, también se posiciona desde un cierto saber bastante burgués, que es esto de la ciencia, ella es científica, entonces de ahí también hay una diferencia con el presidente. Y también está algunos temas que ella toca que son interesantes, que se salen, digamos, de lo que hemos visto en el gobierno del presidente, sobre todo en lo que respecta a derechos de las mujeres. Habla de la igualdad sustantiva para las mujeres, habla del sistema de cuidados, habla también de innovación e investigación científica, que yo creo que eso es muy de ella, ¿no? Y eso es algo que va a volver en este gobierno y que está un poco olvidado en el anterior. Y finalmente, transición energética, pero ella habla de impulso a energías renovables, es decir, con una clara mirada, digamos, en pro de la ecología y no este desarrollo digamos, atenta contra el sistema ecológico del país. Entonces sí hay algunas diferencias
Yo creo que a grandes rasgos es bastante esperable lo que ella iba a decir, porque es un poco el proyecto con el que ella viene. Eh, Así que nada, esa es como mi primera intervención, un poco el resumen de que estamos bien. Muchas gracias, querida Ingrid. Leti, pues, ¿cuál sería tu primera valoración sobre estos dos discursos, sobre estos 17 puntos del cierre de campaña que ya ahorita en parte está desglosando Ingrid, pues que son parte de este trabajo que se hizo de estos foros del proyecto de nación y ahora pues estos diálogos de la transformación? Leti, toda tuya la palabra. Pues yo creo que para tampoco repetir, porque creo que es muy bueno el resumen que hace Ingrid, bienvenida Ingrid, yo solamente agregaría algunas cosas que creo que están ahí, ¿no? Esta insistencia a querer ver la diferencia con López Obrador, bueno, o sea, primero son personas diferentes y obviamente lo que hay que enfatizar, y yo creo que valdría la pena de decirlo de parte de ellos insistentemente, es que el proyecto es lo que une y el proyecto con continuidad pues obviamente es por la apuesta que se está haciendo. Entonces, lejos de ser un ataque, esa es una reivindicación y creo que lo tienen en ese sentido como muy claro, pero valdría la pena enfatizarlo. Otro punto es esto del humanismo mexicano, que si bien es una aportación también del mismo López Obrador, lo interesante es que da una salida para no decirse gobierno propuesta de izquierda, sino en realidad hablar de esta cosa como que más amplia, más en un sentido que podría abrazar a cualquiera, pero que no se decanta abiertamente, pero ojo también, porque no hemos oído propuestas, estamos oyendo ahorita pues cierres, además llamados no solo a la unidad, claramente la unidad, o sea, ante nuestros ojos se está vislumbrando esa unidad política que siempre es muy artificial, pero ahí está. Y otro elemento que también a mí me parece que es muy importante es esto de mandar mensajes donde la continuidad es esperanza, pero esperanza con obras concretas, porque por ejemplo, si se habla de trenes, pues hay un tren que te permite decir que podría haber otros trenes, aeropuertos, hay un aeropuerto que te permitiría pensar que eso es posible si se quiere hacer, ¿no? Incluso ella dice en algún momento, bueno, una lista de obras y dice, si nos alcanza eso y si nos alcanza más, pues más. Entonces, es ese mensaje que yo creo que tiene mucho contenido para quienes son sus seguidores, porque al final de cuentas no es una abstracción, no es la esperanza de un mundo mejor, sino, bueno, vamos a tener este tipo de desarrollo en esta apuesta. Y uno puede estar a favor o en contra, pero claramente hay como una cuestión que te permite vislumbrar. Entonces, creo que esos son elementos importantes. Y el otro que también está ahí y creo que es central es que hay la construcción, y ahora sí, en los dos discursos que ha dado, muy clara de una cuestión de un andamiaje narrativo potente. O sea, sí hay lo que ofrecer, sí hay lo que decir, sí hay una tradición desde la cual se viene, sí hay todo un escenario desde el cual se está hablando en términos de historia, en términos digamos, incluso de ubicación planetaria del país y del momento que estamos viviendo. Entonces, para mí, eso sí fue un salto importante en estos discursos, a diferencia de lo que se podría ver, digamos, no solamente antes, sino que hay toda una reivindicación de ciertas cosas que se mantienen, pero ya con mucha claridad ahorita, porque empezará un periodo en el cual efectivamente, no todo está incluido, no todo está incluido. Yo no oigo nunca jamás mencionar el tema, por decir algo, ¿no? Migratorio. Bueno, pues porque está inserto en la idea misma, ¿no? Vamos a decirlo así nada más como para afinarle, de desarrollo que permitiría que la migración entonces no fuera forzada. Bueno, ya lo llevas a este ideal que no necesariamente lo es, ¿eh? Pero por eso creo que también hay que ir viendo estos mensajes cuando vuelvan a darse en el sentido de este periodo intercampañas que habrá, que es una locura, con un elemento importante. Es poco lo que se menciona de la oposición, lo cual para mí es un alivio, porque la oposición solamente habla en función del presidente López Obrador o denegando o tratando de despreciar a la candidata, en este caso Claudia Sheinbaum. O sea, hay una diferencia no solo conceptual, sino también en términos de cómo se construye su propio discurso. Y eso me parece, me gustó bastante, bueno, a mí me gustaron mucho ambos discursos, pero sí creo que ya se empieza a consolidar. Algunos han dicho
que quien está apoyando a la pluma ¿no? Como con la pluma ahí con Claudia Sheinbaum, que ciertamente ella tiene que haber revisado y aprobado lo que se dice, bueno, pues va en sintonía ya con hacia dónde se podría vislumbrar el discurso que esperaremos de la candidata de Sheinbaum. Ya, gracias mi querida Leticia. Edurne Uriarte Santillán. También tu balance sobre Claudia Sheinbaum en el cierre de sus discursos, ¿cuáles son tus impresiones? Buenos días a todos y lo primero es bienvenida Ingrid, ya te extrañábamos y también me da mucho gusto ver a Violeta y que ya está bien de salud. Ya no te nos enfermes, ya son muchos COVID, cuídate mucho. Eso es lo que quería decir. Y bueno, en términos de los cierres de campaña, a mí me gustaron mucho los dos discursos de Claudia también. Me parece que estaban muy llenos de contenido, me parecieron muy interesantes. Y pues qué necedad de andar con la historia, ¿verdad? Como diría Xochitl, pero sí que es importante. Y yo ordené digamos, mi lectura de los discursos a partir de los conceptos que consideré centrales en ambos y que algunos son coincidentes. El primero, que es lo primero que dice Claudia, es la unidad, ¿no? Y en esa unidad lo que aparece como figura central es Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, eso me parece interesante porque de alguna manera el partido quiere simbólicamente manejar este hecho de que podemos tener diferencias, pero vamos a ir juntos porque buscamos una misma causa. Sin embargo, no sé qué tan real eso vaya a aplicar en terreno, porque yo veo a los marcelistas o a las personas que apoyaron mucho a Marcelo, que siguen molestos, ¿no? Entonces, que Marcelo esté en el partido no es necesariamente una señal de que en las bases va a haber esa unidad, pero al menos simbólicamente el mensaje está mandado, ¿no? Al menos en ese nivel de la cúpula. Y fue el primer mensaje que mandó también cuando ratificó su nombramiento el sábado con el Consejo Nacional de Morena. Después, el segundo mensaje fue el de la democracia, en el mensaje del jueves. Y eso me parece muy importante porque frente a todo el discurso de Milei y lo que está sucediendo en América Latina y todo ¿cómo se llama? Liberalismo extremo de libertad y demás, se están robando tres términos que ella rescata, o al menos dos. Uno es el de la democracia y el otro es el de la libertad. Y parte de su discurso el jueves, perdón, se va a cuestionar cómo esos conceptos pertenecen a la izquierda, pertenecen a las luchas sociales, pertenecen a este sector de la sociedad, el de la democracia y el de la libertad. ¿Por qué? Porque frente a eso tiene que haber dignidad humana, que es lo que no hay en el discurso de Milei, ¿no? Entonces, que efectivamente quien esté detrás de esa lectura, definitivamente creo que se está dando cuenta de esta crítica y de esta lección importante de no dejar detrás, de no dejar sueltos esos conceptos, ¿no? Que son bien importantes para las causas sociales. Lo siguiente que ella aborda en su discurso, o cómo sentí yo que estructuró, fue después de la dignidad humana pasa al humanismo, a la historia y cierra con el tema de la transformación. Entonces, vemos un discurso completamente articulado en función de para mí, esos conceptos que van a traer otros junto con ellos, pero que para mí son como los claves y detrás de cada uno puedes ver qué significa su discurso, ¿no? De transformación. Y el humanismo es, efectivamente, yo coincido con ustedes, creo que el humanismo y el humanismo mexicano en particular no está del todo definido y sirve como una herramienta que une a más voces. ¿Hasta qué punto eso es bueno o malo? Lo vamos a ver en el tiempo. A mí me parece un poco ambiguo y un poco incorrecto, porque incluso desde las bases de la fundación de Morena, ellos se asumen como un partido de izquierda nacionalista. Entonces, el nacionalismo que dice Ingrid
pues sí, ahí está muy presente y va a ser parte del discurso en ese nivel de lucha por el poder, en el nivel del proceso electoral. Y el tema del humanismo, pues trae cosas interesantes en términos de que nos pone a reflexionar sobre qué es esto y qué son esas luchas sociales, pero también trae ese contraste, esa debilidad de hasta qué punto somos humanistas y qué significa eso, hasta dónde dejamos entrar. Y ahí está el límite, ¿no? O el punto donde parece que no hay límite, cuando aceptas al pez, incluido Hank, en Baja California, que tuvieron que echarse para atrás, pero empieza a generar esos conflictos, ¿no? Y en el discurso del sábado vemos cosas parecidas, donde ella invita a la unidad, a la organización, a la movilización, a la responsabilidad histórica y a la cero corrupción. Entonces, yo creo que rescataría eso, ¿no? Esa importancia de apropiarse de esos conceptos y no dejar que se los lleve la derecha. Y frente a eso, los retos, porque cuando yo veo eso, cuando yo escucho a Claudia, me suena muy bien y muy articulado todo, pero cuando vemos en las acciones que está sucediendo, ¿no? Frente a los derechos humanos o frente al discurso que dijo hoy el presidente López Obrador sobre el caso Ayotzinapa y numerosas acusaciones a organizaciones civiles, toda la gente que deciden recibir el cascajo ese feo que viene del PRI y del PAN, pues de pronto me siento, no sé si vieron la película de Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, de pronto veo a Morena así, ¿no? Solo que Morena no es una persona tratando de definir una identidad, sino un movimiento, una organización, un hecho no social que es un poco esquizofrénico todavía entre los discursos y la realidad y los límites que necesita como autoimponerse, ¿no? Y ese sería mi primer saque. Muchísimas gracias por tu primer saque, Edurne. Gracias. Muy, muy interesante las reflexiones que hacen las tres. Ingrid, siguiendo, sé que tenemos varios temas, pero en este tema, dos cuestiones que también acaban ahorita ustedes de plantear. Lo primero, el énfasis y en contraste, pues con este discurso que recorrió el mundo de Milei en Davos, ¿no? Esta parte de lo público, ¿no? Uno revisa los 17 puntos que dijo Claudia Sheinbaum en este cierre de precampaña y lo público domina también la intervención del Estado. Bueno, eso, ¿cuál sería tu balance? Y lo otro, Ingrid, y que bueno, a mí me ha preocupado mucho y que siento que le hemos puesto poco interés, no sé, o poca atención, aunque sí ha sido importante, retomado por algunos, pero no por todos, esto de la concentración de la riqueza que estamos viviendo en México. Y bueno, también otra vez a partir de este informe que da Oxfam en este contexto de Davos, ¿no? De cómo 5 personas en el mundo pues tienen una riqueza inmensa, una riqueza extrema frente a 5.000 millones de personas en el mundo. Y hoy acaba de salir y está ahorita en primera plana en este periódico La Jornada, dice, creció 70% de riqueza de Slim y Larrea en contraste con millones de pobres, ¿no? Estamos hablando ya del caso de México y bueno, y me parece que este caso ha sido atendido, pero aún falta. Y en el discurso, pues, de Claudia Sheinbaum vemos también parte de este concepto de prosperidad compartida, pero que todavía desde mi perspectiva seguiría faltando para esta enorme desigualdad. ¿Cuál sería tu valoración, querida Ingrid? Sí, bueno, aquí es la parte que empezamos a criticar algunas cosas, porque no todo es tan, digamos, o sea, son discursos que suenan muy bien, obviamente, son discursos de precampañas, campaña, y lo van a ver siempre en todo proceso electoral de que se dicen cosas que suenan bien, pero en la realidad de la situación mexicana actual, hay que ver qué sí y qué no de ese discurso se ha cumplido y qué es real y qué no es real, porque también hay que desagregar esa parte, ¿no? Y nos toca quizás ver algunas cosas, huecos que hay tanto digamos, en la administración de Andrés Manuel López Obrador como en lo que proyecta Claudia Sheinbaum. Yo diría que de partida eso del humanismo mexicano, a mí, y yo soy bastante crítica de esa idea, porque me parece que es
una forma de evitar encajar en la izquierda del todo, entonces dejar un espacio para poder derivarse a otras ideologías. Porque si fuera izquierda le diríamos socialismo, no es necesario inventar un nuevo neologismo, digamos. O sea, ¿para qué decimos humanismo si existe el socialismo como tal? Y ahí está, y tiene sus bases teóricas súper concretas. Entonces me llama la atención de esta como nueva relectura, pero que permite, digamos, algunas cosas, como por ejemplo esto que tú estás diciendo, Violeta, es decir, esto de cómo el empresariado no es, digamos, el enemigo, ni son los dueños de los medios de producción, sino que son nuestros aliados. Que en términos prácticos es bastante funcional, porque también cuando tú te vas en contra del empresariado hay rupturas internas y son procesos bien difíciles. Pero también hasta dónde tú puedes tenerlos de socios. Yo creo que ahí es la gran pregunta que todos tenemos. Yo entiendo que se necesita, digamos, tener asociaciones con Slim o con estos empresarios tipo Larrea para que ellos ejecuten algunas obras, por ejemplo, del gobierno y que sean, digamos, mis amigos para algunos temas. Sin embargo, también es cuestionable que en el gobierno, que se supone que es de izquierda, las fortunas de esos empresarios aumenten de esa manera. Y por su parte, la desigualdad sí se ha ido paliando. Es cierto que el presidente ha logrado sacar a bastante gente de la línea de la pobreza. Sin embargo, si comparamos lo que se enriquecen los empresarios de lo que se disminuye la desigualdad, lamentablemente no es algo que esté equilibrado. Y es cuestionable, ¿no? Porque además es un proceso global, no es un proceso solamente de México. Es decir, esto que tú dices, Violeta, de que el aumento de las fortunas en el mundo, como diría Nancy Fraser, el 1% de la humanidad contra el 99% precarizado, y que el 1% son los dueños de todo y tienen el dinero y tienen el poder, eso es algo que funciona a nivel mundo, no a nivel solo México. Y ahí también hay otro punto que yo siempre intento hacerle hincapié, en esta idea de que México es como un faro del mundo, y me va a disculpar la audiencia, se van a enojar, yo sé, pero que esto que México es único en el mundo, tiene procesos únicos, no le pasa lo que le pasa al resto de los países, y no solo eso, sino que además es un faro para la humanidad, y el humanismo mexicano es un ejemplo a seguir. Yo no creo que sea tan así. Me Y solo suena nos mucho esa... vemos el ombligo, ¿no? Solo nos vemos el ombligo, perdón. Pero terrible, o sea, lo entiendo porque México es un país muy grande, pero también saquemos un poco la visión de México y miremos cómo está el mundo, porque estos son procesos que no son mexicanos, son procesos mundiales, de esta cosa de la desagregación de la riqueza y cómo en 5 manos está el poder del mundo. Eso no es México, eso es todo el globo, ¿no? Y también esto de que la imitación a México, como que México fuera un faro, yo creo que también me suena mucho a la portada del Soberano, cuando salió Petro, que dijeron todo el continente es obradorista. Y dije, a ver, espérense un poco, que Petro tiene su propia idea de la izquierda, al igual que Lula tiene su propia idea de la izquierda. O sea, no hay un humanismo mexicano replicado aquí, no hay otro país que haya tomado este modelo y que lo esté aplicando al pie de la letra. Cada país tiene su propio sistema progresista que va más o menos, digamos, de acuerdo a la realidad país, porque además cada país es diferente, ¿no? Y México tiene unas complejidades únicas. No todos los países tienen que lidiar con tantos habitantes, con un territorio tan grande, con una situación geográfica tan compleja y además con un crimen organizado tan brutal como México. Entonces, son procesos diferentes. Yo diría que no es comparable. Pero también diría que hay cosas que sí se aplican y que tienen que ver con procesos que son mundiales. Por otra parte, también hay otro tema que tiene que ver con el Estado. Y yo creo que ahí sí yo celebro la postura del famoso humanismo mexicano, porque es una postura en términos del crecimiento estatal muy de izquierda. Y eso siempre se agradece. O sea, aquí no hay un proyecto que intente reducir el Estado, como son los proyectos de Milei o de las derechas del mundo, que dicen que el Estado es un lastre, que es lo peor, que tiene que reducirse, que aquí la gente tiene que, digamos, manejarse de acuerdo al libre mercado. Aquí no es así. Y eso está muy bien, porque en el fondo eso sí es un proyecto de izquierda de verdad. Entonces yo diría que el humanismo mexicano es como una izquierda que abreva del socialismo, pero para algunos temas se sale, ¿no? Y trata como de ir buscando otras fórmulas. No es una mala idea, porque además, lamentablemente, el socialismo está demostrado que no se puede aplicar al pie de la letra, porque siempre termina como mal esa historia. Lamentablemente no hay tantos formatos exitosos en ese modelo. Entonces uno pudiera decir, ¿sabes qué? Es momento de probar otras fórmulas, quizás sí, quizás haya que esperar y ver qué va a ser este segundo piso del cual hablan, que
también hay que ver qué significa el segundo piso, si esto va a ser una profundización de este Estado que va a crecer o si van a haber más políticas de izquierda, y dado que el presidente llegó a un país que estaba hecho un desastre y tuvo que suplir un montón de cosas que estaban realmente complicadas, ahora que está más estable quizás haya una intención de una mayor profundización que creo que viene unido con el plan C, es decir, de acuerdo a ciertos formatos, digamos, de votación que van a permitir cambios muy radicales, quizás eso se pudiera llamar, digamos, segundo piso. Y una última cosita muy cortita, sí me choca, y aquí crítica directa, que esté Omar García Harfuch a plana completa atrás de Claudia Sheinbaum, me preocupa profundamente, me da terror que ese individuo sea, digamos, el segundo a bordo, porque por algo está ahí, por algo estaba enfocado todo el tiempo en el discurso de este señor, y sí lo encuentro muy complicado si esa va a ser, digamos, la estrategia de seguridad a cargo de Harfuch. Qué bueno, luces y sombras, como diría Ernesto. Pues a mí me caía bien la Ingrucha, pero ahora que dice que no somos el ombligo del mundo, pues, qué barbaridad, ¿cómo es eso posible? No, muy bien, mi querida Ingrid, gracias. Y bueno, Leticia Calderón, pues creo que, por ejemplo, el presidente constantemente dice, cuando es muy criticado por sectores de izquierda, dice es que los polos se tocan, a veces los polos se tocan. Y pues se pueden tocar, pero desde ángulos distintos. Y la gran pregunta es, por ejemplo, en este modelo que pueda estar planteando Claudia Sheinbaum, algo que yo digo, pues sí, los polos se tocan desde enfoques distintos, pero el centro convive todos los días con la derecha y con la izquierda. Así que si es que existe el centro, o como se le quiera llamar a eso, y ahí es donde yo creo que convive esta administración, a veces parece de centro derecha, a veces parece de centro izquierda, a veces parece de centro de ultraderecha, a veces parece de más de izquierda. En fin, hay distintos ángulos. En esta parte, ¿dónde estás ubicando tú a Claudia Sheinbaum con esta parte, pues más de unas visiones de derecha? Habla también, por ejemplo, cuando habla de recursos naturales, también habla de la coinversión de empresas privadas y públicas. En fin, hay ángulos distintos desde donde mirar también. ¿Y cuál es el tuyo? Creí que el de Claudia Sheinbaum, el mío, bueno, allá Sí. nada más decirle a Ingrid que si bien no somos el centro del mundo, sí somos los hijos del maíz, así que ojo con eso, porque ahí es donde empieza uno a asumir que tiene alguna parte central en esta lógica planetaria. Y también, bueno, dicho sea de paso, para efectos de América Latina y hasta incluiría Estados Unidos, aquí esta cosa de haber logrado esa separación de la Iglesia y el Estado en el siglo XIX, con todo y el poder que tiene hoy la Iglesia, pero como lo simbólico que eso representa, bueno, sí es de un orgullo, vamos, uno lo lleva con porte, ¿no? Entonces ves otros procesos en que al final juran frente a una Biblia y dices, qué fuerte que eso sigla en el siglo XIX. Entonces, bueno, alguito por ahí. Entonces, dicho eso, me voy a la parte que tiene que ver con el presente y sí creo que hay una situación en la cual digo, más allá de lo que se dé el proceso, y yo no quiero estar en esta lógica de, bueno, es que ya ganó la presidencia Claudia Sheinbaum. No, yo creo que va a empezar una batalla fuerte, la derecha es potente, tienen un discurso que al final de cuentas hace sentido a un sector de la población y tienen algo de lo que vamos a hablar después, que son el poder y el control de los medios de comunicación, que está lejos de tener un cerco informativo y que al contrario, son sumamente penetrantes en la opinión pública e inciden. Y dicho esto, pues obviamente aquí entra la parte de donde, si hay posibilidades con mucha contundencia de que se gane la presidencia, es obvio que la batalla está por el famoso plan C. Y en ese sentido, pues obviamente, y ahí es donde hace tantita agua. ¿Por qué? Porque en ese intento, pues sí está el de quedar bien con muchos. Y en el quedar bien con muchos, pues abres muchos frentes que en su momento López Obrador, tal vez con esta cosa así como más draconiana, ¿no? De ustedes allá, nosotros acá,
pues sí permitió ubicar claramente algunas posturas frente a temas contundentes. Y en otros, pues fue lidiando, les decía de cosas en la mañanera y en la tarde lo veíamos firmando acuerdos, ahora mencionaban Slim, ¿no? Porque es el más conocido de los grandes empresarios por ser también el más rico y el heredero directo de Salinas de Gortari, vamos, para no de irnos lejos. Pero en ese sentido, pues esta capacidad también de lidiar con los presidentes estadounidenses, al mismo tiempo que tener una política de contención migratoria y al otro lado tener a los grandes empresarios para que sí inviertan, pero pedirles que cedan no metros de tren para poder avanzar en proyectos, me imagino que es el juego del poder que está atrás del ideario. Y en ese sentido, pues yo sí veo que para Claudia Sheinbaum, ahorita en este momento hay una construcción en la cual, digo, yo lo leo en sus mensajes, lo veo en el tipo de comunicados y acercamientos que tiene. Solamente ayer una foto que es importante, es muy potente, con no solo el embajador de Estados Unidos, sino con los representantes de peso estadounidense, digo, salvo el presidente, obviamente, de Estados Unidos, pero en este mensaje de decir, a ver, nuestro aliado es Estados Unidos. O sea, no podemos negarlo, es nuestro vecino, es nuestro socio comercial, y entonces estamos viendo a ver qué vamos a hacer hacia el futuro. Entonces, en otra lectura digamos, más, digamos, de este nacionalismo del siglo XX, te diría, no, esa foto guárdatela para después. En este momento, esa foto es un mensaje a la derecha. Puedo negociar con estos que no son nuestros enemigos y al contrario, ya de repente les sirven, para bien y para mal, ciertas cosas de nuestra relación en términos de pares, algo que desde mi punto de vista sí logró López Obrador. ¿Dónde está, para mi gusto, un énfasis central y desde dónde nos tenemos que agarrar como izquierda? En el ámbito laboral, porque todos somos seres trabajadores. O sea, todos, digo, salvo, ¿no? Ahora sí que salvo la burguesía y a propósito de un comentario que se hace en el chat, ¿no? De las clases sociales, bueno, todos somos asalariados. Y en ese punto, todos estos avances que se han dado y que se tendrían que profundizar en un país que además, de repente, como que parece que estuviéramos en jauja, pero tiene condiciones laborales mucho, digamos, peores que muchos países de nuestra misma región. Se ha hecho avances con el tema del salario mínimo, pero bueno, vaya, porque era un desastre, era una cosa patética, el outsourcing. Incluso ahora, en algún momento lo tendremos que hablar porque es tema de lucha política, el tema de bajar las horas de la jornada obligatoria. Claro, quienes tenemos el gozo del fin de semana de descanso, lo vemos como que sí, ay, qué raro, pero justamente ese es el punto que ha permitido esta desigualdad, que ojo, para entender desigualdad no es solamente la acumulación de la riqueza, como bien lo mencionaba Violeta, sino que tiene que ver con que esa acumulación de riqueza se ha montado por encima de la explotación extrema de la gran mayoría, ¿no? Que ese es el punto, porque si tú dijeras, bueno, es que son ricos y tienen derecho a ser ricos, porque además algo, ¿no? Tienen un don para hacer dinero. No. Es que esa riqueza se ha construido a partir de todas estas, entre leyes laborales y no leyes laborales, justamente dándole por abajo, ¿no? Esta como tienda de raya que subsiste en un sentido muy fuerte en nuestro país como imagen, ¿no? Como forma de relación. Y en ese sentido, pues yo creo que parte de lo que empezará a oír cuando escuchamos temas que tienen que ver, por ejemplo, no siempre cuando se habla de la tierra, defender de toda esta cuestión verde, ¿no? Que le gusta también mucho a algunos sectores mencionar todo lo ecológico. A ver, todo eso tiene que entenderse y que está montado a su vez justo sobre esta sobreexplotación. Es decir, que también la concentración de los acuíferos de agua para el beneficio de algunas empresas se tiene que hablar de esa manera para poder entender dónde se puede destrabar y claro, tocas al gran capital. Ahí es donde yo creo que la izquierda, a lo mejor con cierta elegancia y con la necesidad de hacer circo de tres pistas, ¿no? En la parte diplomática, tendrá que hacerlo porque pues es parte de lo que ya es el ejercicio del poder donde nosotros no estamos, sino justamente estamos para decir, no lo dejen, no nos vengan a marear con que se van a hacer proyectos de energías limpias. A ver, ¿no? A ver, ¿qué quieres decir? ¿Y a quién vas a tocar
para que se pueda mantener limpia un proceso, porque sabemos muy bien que ahí está justamente el detalle y donde no podemos permitir que un discurso, por ejemplo, de la derecha, porque se habla mucho de eso para atacar también a esta administración, pues nada más lo diga sin hacerse responsable también del proceso. Entonces, sí creo que ahí hay un asunto donde al final de cuentas, por lo menos ahorita, y yo lo estoy percibiendo un tanto en el ámbito académico, esta cosa de querer quedar bien con todos, incluso no por no atraer a quienes han sido detractores y tienen todo el derecho de ser detractores, pero también hay un punto en el cual entender que que hay diferencias y que un proyecto que avanzó y que pretende consolidar no necesariamente va a contar con todos. Y es válido, porque la oposición tendrá que tener sus propuestas, nada más que no estén todo el tiempo nada más en función de, es que AMLO dijo y los hijos de AMLO, porque yo no sé ni cómo se llaman los hijos de AMLO a estas alturas del partido. Entonces, me tiene sin cuidado ese discurso, pero lo digo para justamente, digamos, minimizar esa postura cuando esa es la crítica. Entonces, me parece que hay un punto de tensión, de conflicto que se va a empezar a dar cuando queramos ya oír algunos discursos más fuertes, más potentes. Se va a hablar respecto a las transnacionales, no en función de que sean transnacionales, también deberían, pero bueno, en función de que acumulan y acaparan territorio, despojan, se apropian del suelo, de la riqueza del suelo de nuestro país. Bueno, ese es el punto en el cual yo creo que vamos a ir avanzando como discurso de izquierda. Muchísimas gracias, querida Leti Edurne. Hay otro tema que me parece a mí bien importante y que también me parece que hay que analizarlo con mucho detenimiento, que es el tema de la educación pública. Claudia Sheinbaum pues sale de este movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, de esta lucha que se dio en contra de la privatización que iba a haber en la UNAM, de este proceso neoliberal en la UNAM, y de este proyecto, perdón, y ella me parece que desde mi punto de vista podría ser un punto de quiebre y de inflexión en términos de que la educación pública pudiera seguir otro rumbo. ¿Cuál sería tu valoración en ese tema de este sexenio y de la propuesta número 5 que hace ella de fortalecer la educación pública en este cierre de campaña, Edurne? Sí, pues primero decir que Ingrid regresó a incendiar el chat, como de que no somos el ombligo del mundo. No solo somos los hijos del maíz, ¿eh? Somos granitos de muchos colores y sabemos muy rico, entonces ten mucho cuidado, ¿eh? Les Con los voy a empezar a mexicanos. decir las hijas del maíz. Vamos a ponerle así a la Sí, mesa así. roja. La mesa de las hijas del maíz. Bueno, yo no. Bueno, primero eso, ¿no? Luego nada más agregar que en esto del discurso triunfalista, yo creo que sí, Ingrid tiene razón en cuanto a que es rimbombante y así exagerado y ultra, ¿no? Grandilocuente. Y, y sí estaba en el discurso de Claudia, pero lo vi mucho más en el discurso de Mario Delgado y en el de Alfonso Durazo, que incluso me recordaron esos viejos discursos del PRI, que no me lo recordó Claudia, por ejemplo. A Claudia la sentí ya como que incluso en otra época. A mí de verdad me gustó mucho escucharla, así como el martes pasado dije, no me gusta cuando imita a AMLO, me gusta mucho cuando la escucho a ella, ¿no? Y sí noto un grado pues de consistencia y de congruencia en sus discursos frente a lo que escucho con Xochitl Gálvez, que para mí pues eso es escuchar al teleprompter hablar por un rato de un discurso que alguien más escribió, porque detrás de todo lo que hay en ella, pues no hay nada, ¿no? Está vacío y lo que hay es una experiencia de país que ya cuando vayamos a las encuestas, pues veremos que no le dice nada a muchos, no nada más a nosotros, ¿no? O a mí. Entonces, bueno, eso. Y en relación al tema de la educación, yo pienso un poco como tú. Para mí es una gran expectativa el tema de la educación, porque siento muchos huecos en ese tema en este gobierno. Muchos huecos desde los nombramientos de los secretarios de educación, que sí creo que debieron ser pensados en un nivel más técnico, más operativo que político.
¿no? Y todos los nombramientos fueron a mi gusto políticos. Entonces, desde el principio, aunque así hubiese sido la estrategia o una de las líneas que quería AMLO combatir desde el inicio, mucho antes de que existiera la noción de la pandemia, pues con los nombramientos era difícil que lo lograra, ¿no? Frente a, si tú ves la Secretaría de Salud, que con muchos retos, con muchos problemas, y ahí tienes el ISSSTE y el IMSS Bienestar, que nada más no logran cuajar, pero que sí puedes identificar ciertos perfiles que vienen de, pues, del trabajo, del conocimiento de su especialidad. Entonces, eso para mí es parte del vacío que se llenó con los pleitos cuando salió todo el tema de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Para mí es derivado de todo ese tipo de circunstancias. Y luego el tema de las 100 universidades, pues que tampoco hemos visto, o sea, si yo quisiera estudiarlo no sabría ni por dónde empezar, porque información pública sí hay, o sea, sí, bueno, sí, ya sabría ahorita por dónde, pero es como, no está, es muy ambiguo, no está en la opinión pública, no lo vemos, ¿no? Entonces yo sí espero que Claudia, con el perfil que tiene y con el énfasis, Claudia le ha puesto mucho énfasis a dos cosas, a la educación y al agua. Entonces, a mí me parece que esos dos son expectativas que a mí me interesan mucho, que me interesa ver cómo se van a trabajar y que ahí es donde yo apelo a toda no solo la trayectoria académica, sino a toda la base académica que tiene detrás y que en ese sentido también el CONACYT puede aportar una nueva versión de CONACYT, porque incluyeron a las humanidades, pero también ahí hubo muchas tensiones en el nivel político que nos pudimos haber ahorrado, que no eran necesarias. Entonces yo sí tengo muchas expectativas ahí en ese sentido, ¿no? Y quería nada más cerrar con una idea que me quedé de, de mi intervención anterior, y es que en esto de los retos que vienen, y pensando también en todo el debate mediático que hay, en todo el ruido que va a haber en estos 6 meses, yo creo que Claudia tiene que fortalecer dos líneas, o el movimiento incluso. Uno es el de la legitimidad, porque tiene, por un lado, un gran respaldo, pero que también es su gran debilidad, que es Andrés Manuel López Obrador. Es lo que más la fortalece, pero también lo que más la confronta con este permanente golpeteo de es igual que AMLO, busca lo mismo que AMLO, pues es legítimo, pero lo tiene que hacer más desde ella misma, salir todavía más al frente. Y yo creo que es parte de todos los procesos que vienen, no creo que lo de atrás sea una debilidad, sino que es algo que va a tener que construir. Y por otro lado, y bueno, y la otra figura que tiene frente a ese tema de la legitimidad es Marcelo Ebrard, porque la pre-campaña dejó muy lesionado el movimiento, y entonces yo siento que allí todavía hay algo más que trabajar. Y lo otro, pues sí tiene que ver con la congruencia, ¿no? ¿Y qué debemos de entender por la congruencia? Que ellos nos expliquen qué debemos entender por la congruencia, porque en la opinión pública todos podemos tener muchas ideas, ¿no? Para mí la congruencia es una suma de incluso errores que se interpretan de una manera y que se actúan de cierta manera y que hacen frente, ¿no? Con así dando la cara a las decisiones mal tomadas. Pero entiendo muy bien que en la política pues no se puede hacer así tan frontal y de la misma manera. Entonces aquí tienes una tensión muy fuerte entre todo lo que decía Leti, que me parece muy certero y que para mí apunta a cómo va a meter las manos al Estado esta transición, este nuevo gobierno, frente a todas las manos que metió AMLO al gobierno y los retos que están por venir con el ejército, con las organizaciones sociales, con el tema de la seguridad, con el tema de los famosos poderes fácticos, que aquí pues yo les recomiendo mucho la mesa roja de ayer, donde estuvo Ingrid, porque hablan de dos conceptos que creo que todos tenemos que discutir más, el de sociedad civil y el de poderes fácticos, ¿no? Aunque todos tengamos una respuesta y a diferencia de esta Xochitl que lo escuchaba por primera vez y Marquito Cortés que no sabía, no tenía ni idea, pero sí creo
que tenemos que empezar a debatir más y tener mucho cuidado con la legitimidad y la congruencia entre los discursos y las decisiones, porque vienen unos meses muy fuertes y que creo que mientras más sólido y congruente y que definan nuestros partidos, que entienden por esa congruencia, que entienden por congruencia cuando aceptan todo ese cascajo, ¿cómo vamos a definir o cómo nos van a definir esto de, ¿cómo se llama?, de el pragmatismo, ¿no?, frente a toda esta ideología que se presenta en los discursos? Yo creo que ahí hay un eje donde se puede fortalecer muchísimo más Morena, y ahí entraría el tema de la educación, el tema del agua y de todos los que comenté. No sé si contesté la pregunta. Ok, gracias, Edurne. Pues se nos acaba ya el tiempo y nada más, y quisiera aprovechar, hablando íbamos a abordar también el tema de las encuestas, Ingrid, y yo me quiero detener en la encuesta de Mitofsky, que me parece que hizo una encuesta interesante. No la había visto, una encuesta de a estas alturas del partido, es decir, ya en el último año de gobierno del presidente López Obrador. Explica toda la metodología también, se las vamos a poner en un momento, pero me gustaría detenerme en dos partes, más allá de que pues Claudia arrasa de todas las maneras posibles, pero hay en el slide número 12, creo, Leonardo, que creo que es el primero, hace en el estudio de opinión, dice, si el día de hoy fuera la elección para presidenta o presidente de México, ¿por cuál de las siguientes opciones votaría? Y aquí se refiere a los programas sociales. Violeta y yo hemos abordado mucho el tema de los programas sociales, que sentimos que la gente no termina de dimensionar el poderoso impacto que tienen y que explica mucho del respaldo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene también Claudia Sheinbaum. Y los que sí reciben en programas sociales, votaría un 64% por Claudia y los que no lo reciben un 43%, que sigue siendo altísimo. Los que sí reciben, solo el 18% votaría por Xóchitl, y los que no reciben, el 32% votaría por Xóchitl. Ahora pasamos a la siguiente imagen, por favor, que también es de los programas sociales, y es si el día de hoy fuera la elección para presidenta o presidente de México, ¿por cuál de las siguientes opciones votaría? Si reciben, y aquí se refiere solo al 34.8% que reciben algún programa. Y ahí es un porcentaje muy parecido al anterior, es el 64%. ¿Estoy leyendo el mismo o no? No. Es el mismo porcentaje, es exactamente el mismo porcentaje. El 1 y el 2 es exactamente el mismo porcentaje, sea el 34.8% de los que, solo el 34.8% de los que sí lo reciben y un 60.4% que no recibe ningún programa. Y esos son los datos. A mí me parece esta parte interesante, Ingrid, Leticia, Edurne, Violeta, porque también coloca otros elementos que no comúnmente se ven en las encuestas y que tiene que ver también con pues un impacto que tiene esta administración y que tal vez no se ha hablado con un sentido de profundidad mucho más amplio de cómo esto le da un respaldo muy, muy fuerte, no solamente al presidente López Obrador, sino a Claudia Sheinbaum, que también muchos de estos programas los aplicó en la Ciudad de México. ¿Qué decir, Ingrid? Esas encuestas están súper interesantes porque hay varios datos y si uno los confronta te van dando algunas luces. Uno tiene que ver con los programas sociales y otro que a mí me interesó muchísimo tiene que ver con el rango etario. Es decir, no sé si está ahí, pero es el de las edades, donde sí, claramente, pero así con absoluta y total claridad, el grupo etario más joven, que va de 18 a 30 años, está 100% decantado
hacia la candidatura de Morena. Es lo más alto, 65.4. Y lo más interesante de este gráfico es lo bajo que tiene de apoyo MC entre los más jóvenes, siendo que, curiosamente, es hacia quien van dirigidas todas las, digamos, las propuestas, donde va toda esta cosa del fosfo y sus candidatos jóvenes, etcétera. Y si se ve en la gráfica, en realidad la juventud está con Morena, no está con MC. Y obviamente no va a estar con Xochitl porque es muy conservador, pero me llama la atención lo bajo que está MC. Y otra cosa interesante es que el rango etario que tiene, donde tiene menor apoyo Morena es el que va entre 30 y 50 años. Y ese grupo se decanta más por la derecha y principalmente es donde MC tiene, digamos, su mayor base votante, que, insisto, es algo que llama la atención porque yo me habría imaginado que dada su tipo, digamos, de publicidad que está haciendo, porque es publicidad, eso no es una campaña, estaba enfocado hacia las personas más jóvenes. Entonces aquí yo creo que tiene que ver también con eso que dices tú, de los programas sociales, porque ¿a quién ha favorecido más los programas sociales que ha realizado este gobierno? A los más jóvenes, porque están todos estos proyectos, o sea, todos estos programas de jóvenes construyendo futuro, etcétera, y a las personas como pensionadas y de mayor edad. Y si te fijas en el rango etario que va de 50 años en adelante, también hay un gran apoyo para Morena. Quizás el grupo que no se ha sentido probablemente más beneficiado sea el que va entre 30 y 50 años. Porque claro, es como una clase, digamos, un grupo trabajador. Yo no sé porque obviamente esto tiene que ver con todas las clases sociales, no está desagregado por tipo de clase social, por lo tanto es un mix, solamente tenemos las edades para poder analizar, pero sí es bien interesante que en ese grupo que va de 30 a 50, que yo diría es como la clase, o sea, como el grupo donde está sustentado el trabajo, básicamente, es como un grupo de 100% trabajo, crianza de hijos, etcétera, es donde menos hay apoyo. Obviamente hay un gran apoyo. Tenemos la encuesta o los números definitivos y hay una claridad absoluta de que Claudia Sheinbaum le saca muchísima ventaja a cualquier otra posibilidad de oposición. Y sobre todo también a MC, que no ha logrado los números que tenía Samuel, no los va a lograr. A mí me parece que es un pésimo candidato el que tienen, es un señor ahí que está tratando como de ser un chavorruco, pero no va a resultar. Y quiere ser Mariana y tampoco va a resultar, y está ahí, ¿no? Y tiene mucha, digamos, basura debajo de la alfombra también este Álvarez Maínez. Entonces, la verdad es que MC yo no creo que logre los números que iba potencialmente a lograr Samuel. Xochitl va igual o peor, porque eso solo puede tender hacia la baja. Claudia Sheinbaum siempre en total alza, ¿verdad? Con una gran, enorme ventaja, pero sí es bien interesante si nos fijamos en el desagregado y también en lo que tú decías, Ernesto, sobre todo respecto de el tema de los programas sociales. No sé mis compañeras qué análisis tengan de estas gráficas. Gracias, Ingrid. Le toca a Leti, ¿verdad? Sí, Leti es la que sigue. Nada más ahí, una cuestión rapidísima. Hay también una lámina que presenta este contraste entre lo urbano y lo rural, y también ahí resalta de manera interesante cómo yo hubiera pensado que en la parte rural tendría más apoyo y tiene menos apoyo, 47.8%, o sería la opción de voto, y frente al 51.2% en la parte urbana. Eso, agregarlo a estos slides que ya habíamos visto, Leti. Y lo otro, tu opinión también acerca de esto que ha estado señalando también la candidata de Xochitl Gálvez, de que esta encuesta ha sido pagada por Morena y que Mitofsky está pues realmente favoreciendo a Claudia Sheinbaum. No, bueno, ese es un regalito. Gracias, Violeta, pero déjame decirlo al final. Nada más una cosita. Es que yo creo que nosotros no dimensionamos, digo, porque por ahí conozco gente que hace estadística y está yendo a campo a trabajar con esto de los programas sociales. No dimensionamos el impacto que tienen en la vida de las personas. Si para alguien le parece poca cosa el ingreso que se recibe, es porque no entendemos ese México. Es porque de verdad estamos como fuera de ese contexto y lo vemos desde una situación en la cual, pues es una extrita, ¿no? Pero no es algo que cambia y modifica sustancialmente, pues la vida cotidiana de las personas.
con lo cual podemos discutir muchísimo, pero hay responsables cuando, entre otras cosas, retuvieron el aumento de salario durante décadas. Bueno, ahora, aquí hay un dato con lo de la estadística que a mí se me hace que es muy importante y ojalá que lo retomara en su momento el mismo discurso de Morena, porque efectivamente quienes más benefician o la lectura de los programas sociales son quienes favorecen y apoyarían una continuidad a través del proyecto que hoy gobierna. Pero si no se entiende que el impacto que hay en que los adultos mayores tengan un apoyo, o los niños, o los jóvenes con algunos programas, no se alcanza a entender, dependiendo del sector, obviamente, no se acaba de entender el impacto que eso tiene para el núcleo familiar. Porque un padre que recibe un apoyo, un adulto mayor, ¿no? Que recibe un apoyo, a su vez, le descarga una responsabilidad absoluta a los hijos de tener que sostener ese padre, digo, cuando hay responsabilidad frente a la familia, ¿sí? Entonces es un efecto en cascada, es un efecto que no solamente dignifica a las personas, sobre todo gente que ha sido muy pobre toda la vida y tiene en eso una pequeña entrada que por ahí le da un soporte, sino que a su vez le permite tener mucho más movilidad y dinamismo en su propia economía, con lo precaria que sea, a quien no tiene que hacerse responsable, ¿no? De manera directa o total. Entonces, si se empieza a ver así, también se podría leer distinto, porque efectivamente, si la sola lectura de que cuando el recurso no es directamente para mí, entonces pues lo catalogo menos, pues entonces hay que mostrar que ese impacto es social. Y es social en el sentido de que al final de cuentas, pues sí tiene un beneficio, además lo sabemos bien, incluso en términos del consumo de las personas, cuando pues pueden también acceder a cierto tipo de servicios. A mí me comentaban, ¿no? Con esto que les digo de gente que hace trabajo, está haciendo ahora, y yo creo que van a empezar a salir esos estudios, ¿eh? Y van a ser una bomba. ¿En qué sentido? En que ya van a dar resultados muy concretos y nos vamos a quedar con la boca abierta de la manera en que cambia la vida de la gente, lo poquito que creamos que es eso. Entonces, bueno, eso lo pongo por ahí. La otra, son dos nada más. La juventud no es la chumelización de la vida, ¿eh? Y yo creo que está muy mal entendida. A mí me sorprende mucho esta cosa de que se crea que gente que tiene, bueno, pues un arraigo porque es bonita o que es simpática, o yo no tengo la menor idea por qué, ¿no? Se considere que eso se traslada a lo político a un nivel de masas. Ni siquiera, y además creyendo que además votan solo los de tu generación, o además una generación que también tiene una ambigüedad, esto de los jóvenes, o sea, ¿quién? Los de 18 años que van a votar por primera vez, los de 28 años, los de 38 ya no entran para esa estadística en términos de estadística. Yo, no se ofendan, no se ofendan, sí son jóvenes, pero jóvenes respecto a alguien como yo, pero no en términos de lo que se piensa en la estructura. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que hay que también, digamos, exhibir y decir, a ver, ojo, los jóvenes no tienen por qué pensarse como tontos, como banales, como superficiales, como llenos de ideas que corresponden a una no realidad, en el sentido de creer que todo es solo la cámara, cuando yo creo que están mucho más avispados de lo que nosotros nos imaginamos en el terreno de lo político, como la estadística muestra, por lo menos diversidad, ¿no? Y el postrecito que aquí me pusiste, la joya de la corona, pues sí, Xóchitl Gálvez, yo creo que ayer lo vimos y además lo comentamos nosotros, ¿no? Esto que atacando a Mitoski, eso ya es así como, ya nada más le falta decir que Ciro la entrevista mal para exhibirla porque está vendido a Claudia Sheinbaum. O sea, de verdad es un delirio, pero es una delicia, porque es como, ¿de qué hablas? Y justamente esa casa encuestadora Mitoski siempre se ha caracterizado por que uno pone en duda cómo siempre están además fuera de los datos de todas otras casas encuestadoras. Digo, hay una disputa metodológica entre todos ellos, pero han sido consistentes, digamos, desde hace décadas. Bueno, no sé si décadas, pero por lo menos sí años, y en ese sentido, pues el hecho de que ella diga que Mitoski trabaja para Claudia Sheinbaum y por eso se atreve a dar los datos que favorecen a Claudia Sheinbaum, es realmente, ya yo creo que perdió con su propio grupo, digamos, en términos de ambiente social, o sea, de qué está hablando esta mujer, y sobre todo, y ahí le cierro,
cuando no pone el instrumento, el contrato, la contundencia para decir lo que está diciendo. Eso es infamia, infundio, mentira, mentira, mentira. Pero como dijo Riva Palacio, la mentira no importa, o es lo de menos, pues yo creo que son de esa escuela, ¿eh? La verdad, muy impresionante esa respuesta de Xóchitl Gálvez. Gracias, mi querida Leticia. Híjole, y ya tenemos aquí a Iván Sánchez en sala de espera. Mi querida Edurne, ¿con qué cerrarías una reflexión final? Y perdón que tenga que ser un poco más breve. Sí, solo con un comentario del chat, que dicen que pues no es tan importante hablar de este tema ni de las encuestas ni del proceso electoral y que hay otras cosas sucediendo, o el caso de Azucena Oresti que se nos quedó ahí en el tintero y ya no lo hablamos. Y un poco así también tuve una discusión en el Twitter con alguien que decía, bueno, es que es ridículo frente a cosas que están sucediendo que son relevantes, como lo que vimos hoy mismo en la mañanera sobre el caso Ayotzinapa. Y sí es cierto, o sea, unos frente a otros, que son naturalezas distintas, procesos distintos, por supuesto que parecen más relevantes que otros, pero en este proceso, en estos meses se define nuestra nueva ruta de gobierno. Entonces sí creo que es bien importante que todos estemos, aunque sea un poco repetitivo y monotemático, que estemos atentos a estas decisiones y a este tipo de situaciones que están ocurriendo en lo electoral, porque ahí se va a definir el 2 de junio nuestra nueva ruta de gobierno. Y queremos, en la medida de lo posible, que no tener a más harfuchis ahí en primera plana, sino más doctores Gatell, como dicen también en el chat, y yo me sumo a eso, porque a mí eso me acerca más a la idea de humanismo mexicano que tener a Harfuchi, que es justo punto de conflicto frente a caso Ayotzinapa, ¿no? Entonces solamente eso, que encontremos lo que nos parece relevante de este debate y cuestionémoslo y llevémoslo también a la vida pública en todos nuestros espacios. Con eso cerraría. Gracias, mi querida Edurne, Leticia Calderón, Ingrucha, otra vez bienvenida. Gracias, compañeras subversivas. Nos vemos la próxima semana. Baigoncito. Abrazo, querida. Muchas gracias. Bien. Hasta luego, Gracias. Violeta también. Hasta luego, que estén muy bien, queridas. Tápense bien, por favor, porque ya ven que dice el doctor que ya somos añosas y añosos. El doctor Víctor Martínez, ustedes no, pero nosotros sí, Ernesto, sobre todo yo. Entonces, Leti, abrazo. Bueno, abrazo para las tres.